llamo Eduardo Martín de Pozuelo Dauner y nací en la Junquera, provincia de Gerona, y estudié en Madrid, en la Facultad Complutense, periodismo, con grandes dificultades por la época que viví. Eh, Soy cofundador, con otro compañero, Jordi Bordas, del equipo de investigación de La Vanguardia, de periodistas, en el que he estado trabajando casi en el equipo este 30 y pico años, casi 20 y tantos años. De periodista llevo desde los 20 años y tengo 72. Y luego también tengo una faceta que suele ser muy común en los periodistas, que es la de escribir. He escrito algunas novelas y muchos libros de ensayo, de investigación periodística, porque no me atrevo a llamarlos de investigación histórica. Y ahí estoy. Pues es vocación, ¿eh? Pero una vocación que, como las vocaciones, no se sabe muy bien de dónde salen, porque a mi alrededor no había ningún periodista familiar ni nada así, pero siempre me atrajo muchísimo. Y además era una época, quizá como estamos repitiendo ahora en 2025, ¿no? Era una época que estaba casi mal visto ser periodista, ¿no? Siempre hemos sido un poco los condenados, ¿no? O si decimos una cosa, parece que los que tergiversamos la historia y cosas de ese tipo. Pero nunca me preocupó eso y siempre me atrajo muchísimo el periodismo. Y siempre soñé con hacer un periodismo que he tenido la inmensa fortuna de poder hacer y que creo que ahora no se puede hacer en estos momentos que estamos viviendo. Bueno, es un camino, a ver, toda la historia. Esto viene, es como una línea, una sucesión de hechos, unos llevan a otros. Yo no empecé con la idea, ni tenía ni idea de la memoria histórica, estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, ¿no? No tenía una gran conciencia. Yo había empezado a investigar el crimen organizado, la delincuencia, la mala vida. Viajé a Italia, estuve en Sicilia sí, años, siguiendo la mafia, estuve viendo grandes procesos en Italia, por Europa, viajando, siguiendo pues todo lo que hablamos de, digamos, el crimen organizado. Pero eso es una parte oscura de la historia, es como una parte oscura y que me permitió conocer jueces, fiscales de toda Europa, jueces, fiscales, policías y otros periodistas. De esa manera, un día, casi por casualidad, no tiene mucho que ver, supe que había nietos, nietos de desaparecidos de la Guerra Civil Española que estaban buscando a sus abuelos. El primero que conocí fue Emilio Silva, que estaban excavando la fosa de Priaranza en aquel momento. Y me pareció extraordinario. Digo, bueno, yo siguiendo la mafia y esta historia completamente desconocida, entonces no se había publicado nada. Y yo creo que el primer reportaje que hice fue la fosa de Peñaranza, los 7 de Peñaranza y la historia del abuelo de Emilio Silva, que en un periódico como es La Vanguardia, monárquico y aparentemente conservador, digo aparentemente, porque tiene sus cosas, titulé Vida y muerte de un republicano español. Y así salió a toda página y a toda Castilla en La Vanguardia. Y fue el origen de la memoria, entrar en la memoria. Pues mira, también nace, aquí sí que nace de otra casualidad, que tenía conexión, esta conexión indirecta que comentaba antes sobre seguir las pistas de la criminalidad. Yo seguía el gran tráfico de drogas en Europa, el masivo, ¿no? De los grandes cargamentos de heroína, de hachís, las conexiones con América Latina para la cocaína y todo eso. Y un día, hablando así de claro con uno de los fiscales que había antidroga entonces, que era Carlos Castresana, me lo encuentro tomando un café del Café Gijón de Madrid. Me dice, le preguntaba cómo iba la fiscalía de antidrogas y qué temas había, y bueno, comentando en ningún caso en particular, sino la situación en general, me comenta que acababan de presentar un escrito testimonial, me dijo, sobre
porque se cumplían 20 años de un grupo de españoles, no me dio el número, de españoles desaparecidos durante la dictadura argentina. Yo que en la dictadura argentina había habido desaparecidos y todas las atrocidades que había, más o menos las conocía porque es mi generación. Los desaparecidos argentinos son, si vivieran, tendrían mi edad, ¿no? La mayoría, el grueso. A mí me impresionó lo que me contó y publiqué un artículo en La Vanguardia que se titulaba simplemente diciendo, pues, pero no pensando que eso tenía ninguna trascendencia, sino, bueno, pues se ha hecho esto, es una cosa testimonial de gente pues, que está preocupada por la memoria, por cosas así, pero una cosa, eso que como digo, testimonial, y entonces publiqué un artículo que se llamaba España acusa, un domingo, con 2 páginas, diciendo quizá que había 14 o 15 o 16 desaparecidos españoles, no teníamos ni idea. Y una lista y lo que había sucedido, como un recordatorio. Y entonces, no, es muy curioso lo que sucedió. Se produjo un fenómeno absolutamente inesperado. No había WhatsApp y no teníamos internet como ahora en ese momento. No, no funcionaba así, sino que al cabo de una semana de publicarlo, empiezan a llegar cartas con sello y escritas de papel, de gente desde Argentina, de Chile, de todas partes, pidiéndonos conectar, pidiéndonos a Santiago Tarín, con el que también sirve el artículo que vamos juntos, pidiéndonos conectar con nosotros porque qué era esa investigación que se estaba abriendo en España. Realmente no se estaba abriendo ninguna, solo se había presentado el escrito. Bueno, empezamos a conectar con estas familias y en menos de quizá un mes teníamos 600 nombres de españoles desaparecidos, de españoles y de argentinos también. Luego asociaciones de hijos que se llaman hijos, la de madres, también nos empezaron a llamar, hablamos con la gente, y se armó una pelota. Claro, eso coincide con que la documentación, bueno, el escrito presentado en la Audiencia Nacional, sí, sí, sigue su curso, por sorteo le cae a Baltasar Garzón, sigue avanzando, sí se abre una parte de la investigación, la critica todo el mundo, se arma eso, todo el mundo que quiera saberlo. Yo escribí un libro que se llama España acusa, está explicado toda esta parte en un libro, ¿no? Se armó enorme. Entonces, nuestro papel, y digo nuestro, de periodistas de La Vanguardia, que al principio estuvimos en solitario total, ningún otro periódico publicaba nada sobre eso, más que nosotros, que nos considerábamos como parte de la situación, ¿no? Por haber empezado también a publicar el primer artículo. Pues lo que hicimos fue canalizar en lo posible a las personas que nos pedían ayuda y cómo estaba el caso y tal, y decir, oye, pues ir a ver o a Carlos Eslepoy, que era uno de los abogados que estaba metido en eso, o directamente a la Fiscalía, o directamente a la Audiencia Nacional. Que hoy ir contando, nosotros publicábamos, La Vanguardia publicábamos cosas de testimonio, pero los íbamos remitiendo y ir al juzgado, que es donde se está aquí. Nosotros tenemos un límite en lo que podemos hacer. Y el resultado de eso, bueno, pues es otro asunto, ya es conocido, después se abrió la causa también de Chile, después más adelante, que es la causa separada por lo de la Operación Cóndor y todo este asunto, cómo funcionaba, y el resultado es que luego, pues, para sorpresa mía, porque pues al cabo de un tiempo, yo no sé qué, había pasado un año o dos, me otorgaron el premio de Derechos Humanos por la colaboración en descubrir las desapariciones y muertes durante las dictaduras de Argentina y Chile. Y así llegó el premio. Y ahí lo tengo ahora donde estoy hablando, está aquí encima. Bueno, bueno, esto también es una historia de lo del franquismo. La idea, bueno, la investigación que hice sobre el franquismo
para centrar el asunto, consistió en ir a los archivos nacionales de Estados Unidos y luego la del Holocausto, especialmente a los del Reino Unido, al Real Archivo Británico, y rastrear buscando cosas sobre España y en el otro caso sobre España y los judíos, el Holocausto y los nazis. Pero la primera fue la de Estados Unidos. La idea viene primero porque se conmemoraba no sé cuántos años de la muerte de Franco y en el periódico andaban diciendo, ahorita habría que hacer algo con la muerte de Franco y pensábamos que en la reunión que teníamos con los compañeros que todos los periódicos íbamos a publicar lo mismo después de unos años, pues que porque se murió, que si los médicos, que si el dictador, que si, no sé, Arias Navarro, que si el rey, este tipo, pues todos al final diremos las mismas cosas, iremos a los mismos testigos y hablaremos con los mismos. Y a mí se me ocurrió una idea, pero una idea copiada de un amigo mío, Atilio Goldoni, que es periodista del diario La República de Roma, con el que había coincidido siguiendo en Sicilia a la mafia. O sea, y él había tenido una idea, o no sé cómo se le ocurrió, que había investigado para el diario La República, que había publicado en varios domingos sucesivos, las memorias de Mussolini explicadas por su chofer, un tal Ercole Borato, que son extraordinarios. O sea, el chofer explicó la vida de Mussolini, explicaba, y se lo explicó a la CIA. Bueno, en aquel caso no era exactamente a la CIA, sino a parte de FDI, etc. Da igual. El caso es que eso lo había encontrado en los archivos de Estados Unidos. Y llamé a Tilio y le digo, Tilio, ¿cómo hiciste aquello de Mussolini? Y dice, no, esto fue en los Nara, bueno, en fin, acabé en los Nara con un investigador que me ayudó inicialmente a no perder el tiempo en el archivo, Mario Cereghino, mi amigo de Trieste, un italiano, y con un papel en el que le dije, tú pon muchas keywords, palabras claves, los Franco, Mussolini, Hitler, no sé qué, y empezaron a salir papeles, 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 papeles. Y con eso escribí una serie de 90 reportajes, todo un verano sobre secretos del franquismo. Hay un libro que he publicado que se llama igual, y eso fue Premio Internacional de Periodismo, en la serie esa, y ahí salió. Bueno, pues en medio, y como en medio de los documentos que encontré en Washington, había un telegrama Máximos en español, Máximos, o sea, que lo había capturado el Servicio Secreto Norteamericano, había hecho copia y lo tenía en Washington. Del año 1943, el telegrama cifrado, Máximo Secreto, de Jacobo Fitzjames Stewart, el duque de Alba, duque de Alba, que era el embajador de España en Londres. Un telegrama que le enviaba al ministro español de la época de Asuntos Exteriores, que era Gómez Jordana, que terciaba, que decía que unos líderes judíos británicos y tal, a los que había conocido un tiempo atrás, se habían ido a verle para decirle que en Francia los niños judíos estaban siendo deportados y que de tal manera que seguramente morirían o podía ocasionarles la muerte. Y le pedía a Gómez Jordana que intercediera o que abriera alguna manera de que si llegaban a la frontera pudieran entrar estas familias judías con niños, pudiesen entrar a España. Yo me quedé absoluta, qué telegrama más curioso e interesante y dramático. Como niños judíos, frontera, y entonces, como era en Londres, averigué que había un archivo en Londres, mismo proceso que el de Washington, que estuve en Washington duró 2 años. O sea, yo lo cuento muy rápido, pero son muchos días y a Londres, que está mucho más cerca y es más sencillo. Y apareció una montaña de documentación que para mí absolutamente desconocida y por luego comprobado que para en España desconocida, sobre las relaciones reales de Franco con Hitler. Encontré las cartas de Franco a Hitler y de Franco a Mussolini, que yo nunca las había leído aquí en el colegio, por lo menos ni en la universidad, no las había visto. Y ahí empieza lo que es lo que luego se llamaría, bueno, una serie que publiqué primero en el periódico, otra serie de reportajes
que yo creo que fueron dos bloques como de 10 días seguidos. Estos eran páginas enteras, iba publicando uno, dos, tres, con el número. Y tenían, la verdad, que tenían un éxito de demanda, porque lo pedían al archivo, la gente, que funcionó fantástico, digamos, como de atracción para el lector, ¿no? Y luego se convirtió en un libro que se llama El franquismo cómplice del holocausto. Acabé yendo a Israel, al Yad Vashem, al museo, para ampliar información, porque había mucha más. Luego, que también esa sale en el libro, la que amplié, en el libro no en los reportajes, lo que fue posterior, y esa también acabó siendo un premio que también absolutamente llegó como del cielo, es el premio internacional Raoul Wallenberg, también tiene que ver con derechos humanos, no con periodismo, y del que estoy orgullosísimo también. Y esa es la vinculación mía con eso. Y luego he seguido y he averiguado porque mucha más gente se ha ido poniendo en contacto y va alimentando, digamos, esa. Otra cosa es poderlo publicar, encontrar el lugar, porque no todo el mundo es muy receptivo para estos temas, como vosotros sabéis muy bien. Más bien es contrario, ¿no? Bueno, es la importancia de la memoria, ¿no? Democrática. Es que no podemos vivir sin memoria y aceptar nuestra propia historia, ¿no? O sea, la historia de los países y a veces de nuestras propias familias tienen partes oscuras y la nuestra personal también habrá cosas que a lo mejor los volveríamos, los haríamos de otra manera. No se puede conocer el presente sin saber de dónde venimos y no podemos construir un buen futuro sin saber lo que se ha hecho mal para hacerlo mejor y lo que se ha hecho bien para volverlo a repetir bien. Pues no se puede enterrar el holocausto y hacerlo desaparecer. No se puede, no se puede circular en coche por encima de tumbas, de tumbas comunes y de cosas comunes, como ha pasado en España. No puede ser que haya más muertos en las cunetas que en los cementerios. Y no puede ser que sigamos odiándonos entre españoles y cada vez que sale el tema nos vayamos a los bandos. Pero es que les diría, por Dios, que no sé, que tengan conciencia, que hay que saberlo, que es imprescindible conocerlo. Conocerlo, conciliarse y vivir con ello porque es nuestra historia. También en nuestra historia está la Inquisición y también está el Imperio Romano. O sea, es lo que hay y lo que tenemos y no podemos hacer otra cosa. Ahora, que soy un poco pesimista. Cuando he publicado todos estos artículos que os he ido explicando a lo largo de la entrevista, los del holocausto y tal no ha habido problema, pero no dejan de ser muertos muy lejanos a nuestra historia. Pero cada vez que he tocado Aranza, los pozos de Caudé, lo de Lorca, las fosas comunes del Bruc, la de la carretera 501, de aquella que pasa encima, la carretera de la fosa común, y que la saltan por encima, pero bueno, ¿qué país vivimos? Cada vez que he publicado eso, la reacción de muchos lectores, esos que escriben cartas a los diarios, ha sido de, ¿no tiene usted algo mejor de qué ocuparse? ¿Por qué sigue escribiendo esto? Y eso a los medios de comunicación les es muy complicado a los directores, porque mantener la publicación, que es lo que mantiene la memoria de ese tipo de cosas, va en contra a lo mejor de los intereses económicos del medio. Y eso lo he vivido yo en primerísima persona. Y es muy complicado superarlo. Ahora, siempre queda un paso al frente, o sea, hay que seguir y en eso estamos todos.